principales efectos de esta pandemia en las personas con diabetes? Marcelo. Muchas gracias, María Cristina. Voy a tratar de ser breve. Quienes me conocen saben que a veces hablo mucho, pero bueno, hola a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar de este panel y asumir esta tremenda responsabilidad de traer la voz de los pacientes hasta acá. Después de la presentación de la doctora Pagos y el doctor Salman, creo que no me voy a equivocar si lo primero que digo como efecto de la pandemia que nos provocó a los pacientes claramente es miedo. O sea, vemos las cifras, vemos los resultados, los outcomes y el miedo. El miedo al escuchar o leer en la prensa la palabra diabetes asociada en los informes, en los medios de comunicación, hablando de todo el riesgo de que somos una población vulnerable, eso se mantiene, no ha cambiado mucho. Los primeros estudios, como mostraba el doctor Salman, lo estaban diciendo en China, en Europa, y los últimos también lo confirman. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Disminuir el contacto con otras personas, tratar de guardarnos para evitar el contagio y encerrarnos en las casas. Pero nosotros, con una enfermedad crónica, tenemos cierta costumbre, cierta regularidad de ir a controles médicos presenciales. Tenemos una enfermedad crónica, nos obliga a ello. ¿Y qué iba a pasar con los controles que estaban programados desde antes? ¿Qué iba a pasar con el retiro de medicamentos? Se pensaba que no iba a haber stock en algún momento. Por fortuna eso se disipó rápido, no hubo problema, salvo casos puntuales. Pero los controles sí se fueron postergando. Las recetas se extendieron. Ya no era necesario ir a un centro a retirar la receta. Incluso algunos medicamentos llegaron en el servicio público al domicilio de los propios pacientes, cosa que efectivamente agradecemos. Pero fuimos marcando esta distancia física y a lo mejor fuimos demasiado obedientes y nos quedamos en la casa. Y nos quedamos en la casa y nos volvimos sedentarios, como se mencionó anteriormente, y nos alimentamos más y mal. Nos estresamos, nos deprimimos. Desde nuestra experiencia en la interacción en las redes sociales, principalmente, y comentarios directos de la comunidad en la que formamos parte, podemos decir que el efecto más grave, sin duda, fue ver personas descompensadas, muy descompensadas, por falta de la atención presencial, falta de controles, interacción con el equipo sanitario, que de pronto era muy complejo de contactar. No estaban en sus lugares habituales, muchos tuvieron que cumplir otras funciones, cubriendo plazas que estaban con sus colegas, digamos, atendiendo plantas de COVID. Había una tardanza en responder mails o mensajes. De pronto la respuesta era, espere, le vamos a llamar, nosotros le vamos a contactar. Hoy día hay gente que todavía está esperando ese llamado. Hubo postergación y falta de exámenes claves para evaluar el control metabólico de los pacientes. En otra arista, y no menor, pudimos ver que hay diagnósticos de diabetes con síntomas mucho más severos, más graves, glicemias al ingreso muy altas y cetocidosis. Por la tardanza en la consulta, por ir a un servicio de urgencia, o sea, eso era lógico, la gente tenía miedo. Esta falta de control creo que puso de manifiesto algo no menor. Se entiende que en un escenario ideal, un paciente con diabetes o su cuidador deben estar educados para poder gestionar la enfermedad de la mejor forma posible, en forma autónoma, con alimentación saludable, ejercicio, medicamentación cuando corresponda. Un paciente con diabetes necesita ser autónomo. Así como pasó en otras áreas, la pandemia puso de manifiesto cosas que a veces damos por sentada, pero estamos equivocados. La pandemia reveló que un gran porcentaje de pacientes no es autónomo, no saben tomar decisiones. Y como la diabetes, en sus primeras etapas de descompensación, no duele, tenemos las consecuencias desastrosas que pudimos ver en los informes anteriores. Marcelo, una nueva pregunta para ti. Tu gran experiencia es con los pacientes diabéticos tipo 1. Entonces nos gustaría saber, desde tu punto de vista, qué aprendizaje en el manejo de las personas con diabetes tipo 1 se podrían aplicar en las personas con diabetes tipo 2, que son la gran mayoría en nuestro país. Marcelo. Gracias, María Cristina. Sigo teniendo 2 minutos y medio nomás porque ya aquí como vamos terminando, de pronto necesito un poquito más de tiempo. Pero no, una broma, no se preocupen. A ver, sin duda que la telemedicina ha sido la gran ganadora. Nos dimos cuenta que en diabetes tipo 1 la veníamos usando casi sin notarlo como por inercia y ha sido fundamental. Hay consultas que no necesitan ser presenciales, así como hay reuniones que se podían haber sido un mail, hay consultas que no necesitan ser presenciales. Hay dos aspectos. El tecnológico es uno de ellos. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 estamos más acostumbrados a utilizar dispositivos que hoy ofrecen tecnología para hacer seguimiento.
glucómetros que descargan datos en una computadora o directamente a la nube, sensores de glucosa que hacen lo mismo y por supuesto bombas de insulina. Pero para eso se necesita conectividad, conexiones a internet, que sean estables. Se necesita también una alfabetización digital de la población, educación del paciente, por parte de un equipo sanitario entrenado. No sacamos mucho con entregarle a alguien un dispositivo que si no le enseñamos a usar no le va a sacar el máximo provecho. O que esa persona a lo mejor no disponga de una buena conexión a internet o un teléfono móvil que soporte una aplicación sin quedarse colgado. Creímos que nos podíamos conectar y no todos tenían la opción. Y por otro lado está el manejo dinámico que tenemos en la diabetes tipo 1 con ajustes frecuentes de nuestro tratamiento. Solemos tener un contacto muy estrecho y regular con el equipo de salud por lo mismo, ya sea a través del teléfono, de mensajería, y eso también supone tener datos de contacto actualizados. O sea, llegamos a la paradoja en que había gente, y yo sé, médicos que no podían contactar a sus pacientes porque el dato del teléfono de la dirección no estaba actualizado. Entonces tenemos que ir chequeando las personas con diabetes tipo 1 permanentemente en nuestro tratamiento, cosa que no sucede en las personas con diabetes tipo 2, en donde pueden pasar meses o años con un tratamiento sin cambio alguno, la famosa inercia terapéutica, y que hasta tienen un nuevo control o aparece una complicación que los lleva a urgencia, se dan cuenta que estaba sucediendo. Por lo mismo, María Cristina, te pido unos minutitos extra porque esto que viene yo creo que es bien importante. Ojalá la diabetes en general, tanto tipo 1, tipo 2, que bueno que se hace la diferencia también, siempre se generaliza, tuvieran la misma, no, un décimo de la cobertura que ha tenido el COVID-19. El compromiso de los medios por darle espacio a gente que de verdad sabe. Así como se ha valorado mucho los epidemiólogos para hablar del COVID, necesitamos los mismos epidemiólogos y a nuestros especialistas, no solo hablando de diabetes el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, o algún día de este mes, como estamos haciendo ahora. Igual el espacio se agradece. El gobierno se ha comprometido con toda la población para comprar la mejor vacuna en las cantidades que sean necesarias, negociando precios, fechas de llegada con los laboratorios. Bueno, eso mismo necesitamos a lo mejor en diabetes tipo 2. Pero en este caso hay un gran detalle. No hace falta esperar que un fármaco esté listo, como la vacuna. Lo decía Francisca recién. Los fármacos ya están disponibles, los dispositivos también. Pero muchos, desgraciadamente, no se incluyen en las canastas GES, que hace harto rato no se actualizan. Y si no hacemos eso, vamos a seguir llegando tarde. Y los pacientes, de verdad, no podemos esperar. Eso.